Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. Esta tertulia nos da, vamos, de aromas, pero no cualquiera, aroma de café. Y es que con quien vamos a conversar es una persona muy querida. Estuvo y está aquí en el Reino Unido desde hace algunos añitos en un papel muy importante, ser cónsul general de Colombia, pero ahora está siendo, si se quiere, embajador, y es una palabra grandota, pero funciona aquí, del café colombiano, pero además un café exquisito, un café muy especial. Y qué mejor que decir Ricardo Lozano. Bienvenido a la tertulia. Qué gusto tenerte aquí. También gracias por esa presentación, pero bueno, los embajadores están acá hace mucho tiempo, hace 30 años, embajadores colombianos cafeteros como Mauricio Jaramillo, que llevan tantos años enseñándonos de verdad embajadores, ¿no? Porque no solamente se trata de un tema comercial, sino se trata de estar muy orgullosos de nuestra bandera y de nuestros símbolos, como es el café en este caso. Para los amigos tertulieros, Ricardo es comunicador social, periodista, y tiene una larga carrera, sobre todo en un área que antes no estaba de moda, pero que la gente la veía así como muy por debajito, que es el medio ambiente. Ha trabajado mucho con ese tema. ¿Por qué no nos cuentas más bien a nosotros quién es Ricardo Lozano? Yo vengo de dos familias como todas las en Colombia, que yo digo, como todas las familias generosas, las familias buenas en nuestro país, de familias que han trabajado tanto en su vida desde el campo mismo, ¿no? Por el lado de mi mamá son santanderianos y por el lado de mi papá son huilenses, pero más que digo huilenses son del macizo colombiano porque tenemos a razas negras e indias del macizo colombiano y mi mamá es de esas razas blancas también muy típicas de Santander y razas blancas que entraron por Venezuela, ¿no? Entonces también tengo ese picón, yo soy Lozano Picón, el picón entró por Venezuela y todos los picón somos primos. Mi mamá tuvo casi 20 hermanos, 19 hermanos y ella es la menor de los 20 hermanos, entonces todos somos primos. Y mi papá, tengo familia en Neiva, en Garzón, donde era mi abuela, inclusive muy conectados con el Pacífico colombiano, con el Cauca, de donde viene nuestra raza. Y, y ingeniería y se enamoró de esta santanderiana y decidió quedarse ahí porque fíjate por algo que acabas de decir, nosotros no lo sabíamos por el café, porque no solamente se enamoró de la santanderiana, pero sino que también Santander y el Huila comparten esa misma geografía de la cordillera oriental, esos mismos bosques y esas mismas propiedades que trae nuestro maravilloso clima, de nuestra biodiversidad colombiana, porque es un café bajo sombra. Entonces la familia de mi papá tenía algunas fincas en el Huila, y él cuando niño, él cuenta que estaba todo el tiempo en la finca y le encanta el campo, y decidió en Santander también quedarse y tener su finca cafetera santanderiana, y con esa conectividad fue la que hizo que nosotros estudiáramos otras carreras diferentes, pero siempre el café como parte de nuestra vida. Y ahora que ya decido, inclusive pensé retirarme de lo público, María B., pero todo el mundo todavía me dice, no, 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 no se va a retirar de lo público. Cuando me volví dije, ya termino lo público, me dedico ahora sí a las cosas de mi familia. Me cuesta bastante tener cosas privadas, pero porque siempre he pensado que lo público para mí ha sido el camino de servicio a la sociedad y la forma en la que yo vivo. Pero ahora me encontré con esta coincidencia de que dos hermanos dijimos vamos a ayudarle a mi papá y yo estaba acá en Londres y entonces dije pues claro, yo les puedo ayudar bastante a mis hermanos, a mi papá sobre todo, ¿no? En ese ejercicio de que estén los productores también acá directamente con los compradores. Entonces es algo importantísimo porque eso
nos lo impulsó y nos lo apoyó también ahora la Cámara Británico-Colombiana con Tania Hoyos, que también se siente orgullosa de esos productores, y con Mauricio estando acá y queriendo apoyar a Mauricio también para que dé unos pasos más altos. Todo el mundo conoce a Mauricio muy bien en Londres. Y dijimos, bueno, Mauricio me dijo, Bueno, ven, quédate, mejor unámonos dicho, el y aquí mejor, estoy. mejor sinergia. Pero bueno, ¿por qué no empezamos por el comienzo? Ricardo Lozano, niño, zona cafetera, montaña. ¿Cómo era la vida de ese niño y por qué no te quedaste en el campo en ese momento? ¿Qué pasó allí que ese campo que te Sí, une ahora te alejó también en algún momento? ¿Cómo eso? sí, gracias por la pregunta, María B. Mm, el, nosotros, Juan Potencias, somos hijos de familia Lozano y Picón, y los dos, en esa generosidad de trabajar siempre con la gente, las dos familias, yo crecí en mi sensibilidad. Yo soy el tercero de 5 hermanos, y de los terceros nos sirve a nosotros a mirar qué pasa con los primeros, ¿no? ¿Qué está pasando con los de atrás? Y hacer un balance en esa posición en la que se sacó como hermano. Yo era de los hermanos en el que decidió y el que entendía que no tenía esas capacidades para ser ingeniero. Entonces, mi papá, sí, mi abuelo era ingeniero, mi papá ingeniero y todos mis hermanos ingenieros. Y yo fui el que dije, no, yo soy más sensible a la gente, soy como a mis familias que son muy generosas, servicio social todo el tiempo. Pero me costaba trabajo aceptar que yo quería dedicarme solamente al tema social, porque el ambiente de la ingeniería lo teníamos en la casa. Mi mamá es artista, mi papá es ingeniero. Entonces la casa estaba llena de libros, mi papá era profesor de la UIS también, profesor en ingeniería eléctrica, y inclusive mi papá ayudó a crear el colegio, se llama Fundación Colegio WIS, de la universidad, y mi hermano mayor era la primera promoción, mi hermana la segunda, yo iba hacia el tercero. Entonces la WIS, la universidad, la teníamos siempre en nuestra vida, en nuestra casa. Y, y, uh, y entonces estaba rodeado de ingeniería, pero yo de mi ser siempre era el servicio social. Y entonces, a pesar que entré a estudiar en la UIS como geólogo, de todas maneras, después fue cuando decido irme a Bogotá a estudiar periodismo para ese contacto social. Entonces hice ese complemento después, pero al principio el ejercicio de lo social lo aprendí además en el campo. Entonces, cuando chiquito mi papá nos llevaba a la finca, yo veía esa relación con los campesinos, vivir con los campesinos, estar con los campesinos, entender sus tristezas, entender sus necesidades, entender su música, sus expresiones culturales, entender cómo hablan, cómo se expresan. Fue muy lindo. Mi papá quería que nosotros tuviéramos esa conectividad, a pesar de vivir en la ciudad y a pesar de exigirnos unos niveles muy altos también en la universidad, en la educación. ¿Qué pensaba el niño Ricardo cuando iba al campo y veía, pues obviamente de alguna manera tenemos que aceptarlo, la vida en la ciudad es como, entre comillas, más privilegiada, ¿no? Más todo Sí, ordenadito. Y el campo, pues es el campo, ¿no? Con todo, sí. ¿cómo pensaba ese niño cuando veía esas diferencias entre lo que tú eras y otros niños de tu edad, de Mm. campesinos? Nosotros éramos muy campesinos en cuanto a que, a pesar de vivir en la ciudad, vivíamos en Bucaramanga. Mi papá nos llevó a vivir a Florida Blanca y a la finca de niños. Mis amigos de ciudad disfrutaban muchísimo que los lleváramos al río, a la cascada. Teníamos cascadas, y luego ellos me contaban que cuando volvíamos, para nosotros era natural, pero para los niños de la ciudad no. Y con el café mucho más, porque jugábamos con el café, o sea, vivíamos dentro del café. Mi papá extendía el café en la casa, caminábamos por la mitad de los granos, toda la sala y todos los corredores eran llenos de café. Y los amigos que les encantaba ir, porque mi papá nos ponía a escoger café desde los 8 años, 9 años, preparar el café, secar café en los patios, recoger el café cuando llovía. Entonces eso era como un juego para mis amigos de la cuadra que nos ayudaban. Y porque además comíamos frutas de la finca, bananos, entonces la Mm. leche recién ordeñada, delicioso.
Mm. Pero rico ir de paseo, pero si le toca a uno todos los días es donde el problema, donde, ¡ay! Sí, duro, muy duro. Porque, claro, porque, bueno, lo otro es la valoración de la lluvia, ¿no? Es decir, nuestros cafés tienen una bendición muy grande y es que siempre están con lluvia, lluvia permanente. Es un país tropical en el que permanentemente tenemos esa agua bendita para todos, que tampoco existe en otros países, ¿no? Entonces, la gente nos pregunta por qué el café de Colombia es tan delicioso, que me imagino que el café de Venezuela también es igualmente delicioso, el café santandereano, compartimos la misma cordillera, los mismos suelos, el mismo clima. Entonces yo siempre digo es eso, que es la biodiversidad, que son los árboles, son los suelos, es el clima. Siempre cuando tú mantienes una agronomía y una agricultura bajo los árboles, bajo los bosques, ¿no? Porque ese es el encanto que tenemos nosotros y es que mi papá nunca cortó ningún árbol. Creo que de ahí me viene mi pasión por el tema ambiental, porque siempre mi papá conservó todos los árboles, estábamos llenos de agua y el café es bajo sombra, es bajo los árboles. Entonces, para nosotros es una lógica que siempre los árboles estén con la agricultura. Pero bueno, y te vas a una Bogotá que es totalmente contrastada, árboles pues en el parque. Pues la ciudad está llena de árboles, pero que son árboles de ladrillo, de cemento. ¿Cómo fue Sí, este cambio para ti que Bogotá, qué significó en tu vida como persona? sí. También gracias por esa pregunta, María, porque, bueno, nadie tampoco me la había hecho. Y ahora que decido no seguir más en los temas públicos, después de 30 años de estar en Bogotá, siento que no la conocía, siento que no conocía la ciudad porque era una ciudad en la que yo me fui a estudiar otra carrera que no había estudiado y me fui a cumplir un sueño muy grande, pero además tenía que pagarme la carrera en Bogotá. Yo venía de universidad pública, pero acá iba a estudiar, quería estudiar lo mejor en comunicaciones y en esa época me encontré con un proyecto maravilloso de nuestro Nobel García Márquez, que él decidió crear el posgrado de periodismo, el CPR en la Universidad de los Andes, y estaba buscando, reclutando profesionales de diferentes disciplinas en el país, y yo llegué en el momento preciso como geólogo, queriendo estudiar comunicaciones, y me presenté a todas las pruebas y pasé y escogieron uno de Barranquilla, uno de Medellín, uno de Cali, uno de Bucaramanga. Y a mí me escogieron de Bucaramanga. Y yo me sentía pues que había alcanzado el cielo pues con García Márquez teniendo de profesor y entonces me dediqué a leer mucho. Yo como ingeniero entre comillas, porque geología pertenece a ingeniería, no, no, yo no había leído tanto en mi vida, sino eran números y números y claro, leer filosofía del derecho, derecho constitucional, porque nos tocaba la nueva constitución. Entonces, ser periodista era como en el tiempo de antes se preparaba a uno en ser intelectual, ¿no? Y la universidad nos puso unos profesores espectaculares en todos estos temas. Entonces me dediqué tanto a leer y a prepararme que yo no me daba cuenta de la ciudad, no sentía conexión con la ciudad, porque estaba estudiando, leyendo, estudiando, leyendo. Luego, para pagarme la universidad, me conseguí un trabajo como en prevención de riesgos y desastres en los barrios más pobres de la ciudad, en Bogotá, en San Cristóbal, en Ciudad Bolívar, en Rafael Uribe. O sea, trabajaba en prevención de deslizamientos y se conecté mi geología con la prevención de desastres y deslizamientos. Y ahí empezamos a hablar y fue cuando empiezan a hacer, yo digo, todo el tema de la educación ambiental en Colombia, porque ya era el servicio de un geólogo, ponerlo al servicio social de la comunidad, que era algo que yo quería siempre, trabajar con comunidades. Y, y entonces siempre trabajé en los barrios más pobres de Bogotá con cinturones de miseria muy fuertes y era lo que yo también quería, ¿no? Quería con mi conocimiento seguir apoyando a estas comunidades en prevención de riesgo y desastre. Entonces me iba a la clase a las 6:30, cogía el bus, llegaba a la universidad, salía a la universidad a las 10 de la mañana y me iba a trabajar toda la tarde, todo el día, hasta las 7 de la noche, 8 de la noche, que volvía muy cansado.
de trabajar allá en las montañas, porque era sube a pie, baje a pie, en todos los cinturones Bueno, fuertes de... dice que estudiaste, tuviste la oportunidad de recibir formación también del maestro Gabriel García Márquez. Sí, ¿Cómo fue esa experiencia? bueno, en esa época, hace 29 años, 28 años, pues García Márquez lo teníamos cerca, ¿no? Era periodista también, ¿no? Él era periodista y lo teníamos cerca y era muy, pues, para nosotros era nuestro maestro, nuestro premio Nobel y entonces ah, era lo que él dijera, ¿no? Y además con esa sabiduría que él tenía, pues nosotros solamente hacíamos caso. Yo era un caso especial porque siendo geólogo, yo estaba estudiando periodismo, entonces eso le llamaba bastante la atención. Inclusive estaba conmigo, con nosotros Yamida también, Juan Gosaín, todos los mejores periodistas del país en las clases, y entonces le llamaba mucho la atención el geólogo, ¿no? Entonces, con el maestro García Márquez hicimos un proyecto muy importante. Ellos me mandaron al Amazonas porque se estaba haciendo una investigación muy importante en esa época sobre la relación. De ahí comienza, yo creo que ese ejercicio de la relación directa de entender los factores de deforestación en el Amazonas relacionados con cultivos ilícitos. Entonces me mandaron en esa época, 25 años, estuve en el Amazonas haciendo esas investigaciones de la relación directa de cultivos ilícitos con deforestación. Y eso era para él, ¿no? Era para el maestro García Márquez, porque la universidad se dedicó en ese momento a eso, a entender un poco más la relación de droga en general. Entonces unos compañeros se iban a visitar a algunos prisioneros que estaban relacionados con drogas, otros hacían investigaciones con autoridades, otros investigaciones a nivel académico y a mí me tocaba el campo por ser geólogo. Entonces Y bueno, y fue eso, maravilloso. Entonces, sí. ¿Y tuviste algún regaño? ¿Alguna vez te dijo "Usted, esto no es al estilo Gao"? no, no, él dictaba, yo creo que él disfrutaba mucho, ¿no? También, porque como estaba rodeado de tantos profesores también y entonces solamente estaba como en estos casos especiales, ¿no? Y, y no era así de que nos tuviera que calificar ni nada, sino eran estos programas especiales Clases magistrales. que se creaban. Sí, exacto, clases magistrales. Y Ujú. bueno, y esos contactos, pues tú decías, no solamente estaba, pues, por supuesto, Gabriel García Márquez, sino los grandes escritores colombianos, periodistas allí. ¿Qué te quedó? ¿Qué Mm. aprendiste? ¿Y qué no harías que hacían ellos? Bueno, gracias, otra vez gracias por la pregunta maravillosa, porque después de 30 años, María B, yo no ejercí periodismo, entonces yo quería, yo quería ejercer el periodismo y No te pues dejaron. yo creo que me quedó todo. Entonces la respuesta es que después de 30 años estoy tratando de implementar todo lo que aprendí. Entonces fue como, es chistoso la respuesta porque es como si tuviera que borrar todo lo que hice en estos 30 años y retomar mis clases de hace 30 años. Entonces, porque ahora monté un podcast, entonces, pues yo he Eso no hemos escrito, pero hablado, ahora eso no hemos dije, hablado. sí, y también, y entonces es bonito porque siento que no hubieran pasado esos 30 años en el servicio público en cuanto a que ese sueño de ser periodista todavía lo tengo vivo, ¿no? Entonces me siento vivo cuando me hablas de esto porque inclusive eso fue lo que me impulsó ahora con 56 años. Tengo toda la energía y la fuerza para volver a tratar de ser periodista. Entonces, Mira, bueno, pero hablando de ahí lo eso, te... estamos aquí conversando con Ricardo Lozano. Bueno, con él podemos hablar de muchísimas cosas, es de profesiones, no profesión, profesiones, geólogo, periodista de lo que hemos hablado, y la política.
Allí te metiste. ¿Por qué no nos vamos, Ricardo, en esta tertulia especial con Ricardo Lozano a una pequeña pausa y regresamos y empezamos a hablar un poco de cómo terminaste metido en la política y por 30 años te sacaron del periodismo y de muchas otras cosas que sí te gustaban hacer? Ya venimos. Gracias. Estamos aquí en la Tertulia del Martes. Generamos nuestra programación en YouTube, @Tertulia del Martes, en Instagram, @Tertulia del Martes, y también estamos en Facebook como de Tertulia en Tertulia. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Y estamos de vuelta aquí en la Tertulia del Martes conversando con Ricardo Lozano. Ricardo, contábamos, es muchas cosas, es un hombre de campo, pero también de ciudad, es geólogo, está muy integrado al tema ambiental y al periodismo. Esas cosas que parecieran como tan distantes y en Ricardo pues está todo juntico y qué mejor que con una tacita de café. Ricardo, cuéntanos un poquito, así de resumen, esos pasos te llevaron, o sea, ¿quién pensaría a la política de alguna manera? Ministro, por mucho tiempo, trabajo público. Cuéntanos un poco de lo que significó a ti como persona, porque el trabajo estaba allí, ¿no? ¿Cómo fue Sí, ese contraste y cómo te sentías tú siendo, pues, haciendo lo que no habías pensado ser, ¿no? Mira que precisamente fue por el periodismo que llegué a lo público, porque cuando estaba estudiando en la universidad y fueron 2 años continuos, diarios, porque las clases eran diarias, o sea, fue casi una carrera completa, a pesar de ser un posgrado, era intensidad, intenso diario de 7 a 10. Yo decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer después cuando termine, ¿no? Cuando tenga el título de profesional? Y resulta que como yo estaba haciendo la investigación, mi tesis de periodista fue el impacto social sobre los pescadores en el río Sinú de la hidroeléctrica de Urrá. Ok. Y eh, la investigación la hice se acababa de crear el Ministerio de Ambiente, entonces la investigación la hice, los archivos y todos los datos estaban en el Ministerio de Ambiente recién creado. Y como estaba allí, y yo me enamoré de esa entidad, me enamoré del servicio social, me enamoré sobre todo de sus profesionales, de la gente que me atendía en el ministerio cuando yo llegaba y pedía datos y me conocía a sociólogos, conocía a antropólogos. Pues yo era un niño que venía del mundo de la ingeniería y de pronto me encuentro con ese mundo de antropólogos, sociólogos, filósofos, eso se me despertó así más el sentido social y la parte académica y entonces me enamoré de ese ejercicio de lo público a través del servicio social que hacían estos profesionales académicos. Y, y preciso una de ellas me dice, mira, a ti que te encanta tanto lo social y el periodismo, van a abrir convocatorias, como el ministerio se acaba de crear, están creando el ministerio, entonces van a abrir convocatorias para periodistas. ¿Y por qué no te presentas? Ya tú eres geólogo perfecto para la ministra de Ambiente era Cecilia López Montaño, la que fue ahora hace poco otra vez ministra de Agricultura. Y, eh, y entonces yo dije, wow, sí, esto es mío. Entonces yo me presenté y me rechazaron porque yo no tenía tarjeta de periodista. Ah, Entonces, pero acuérdate que en esa época los mejores periodistas de nuestro país no tenían tarjeta periodística, de periodista y entonces, pero no era necesario pedirla. Entonces yo me molesté mucho que como así me estaban pidiendo un documento que no era necesario para los periodistas y la universidad, y yo me molesté tanto porque yo había sacrificado tanto en mi vida, me dijeron, vaya y peleé con el ministerio. Y la ministra, entonces pedí cita con la ministra y la ministra me atiende y ella muy rápidamente, al otro día yo tenía cita con ella y me preguntó qué necesita, yo le dije, pues que quiero trabajar con usted y no me dejan. Y me dijo, ¿usted qué? Yo le dije, geólogo y sé de Durra, sé del impacto ambiental, sé de los impactos sociales, he hecho esto. Y le encantó, inmediatamente dijo, esto es lo que necesito, levantó el teléfono y llamó, como estaban reclutando personas, entonces llamó a la dirección de licencias y entré a trabajar al Ministerio de Ambiente
como geólogo en la dirección de licencias ambientales. Entonces, pero ahí terminó mi carrera de periodista porque, porque terminé ahí, pero yo quería entrar al ministerio. Todo fue bonito porque ahí fue que pude hacer las consultas previas, las consultas sociales con las comunidades, con los campesinos, conectarme con ellos. Yo era el que iba a todas las consultas en la selva, en el Amazonas, en la Guajira, en todas partes, el trabajo con las comunidades. Sí, y bueno, y en ese contacto hay cosas que lo emocionan, hay cosas que lo intrigan a uno y otras que los frustran. Y de ese trabajo, pues de lo bueno ya veo que cuando hablas de eso se te glorifica la cara. Pero, ¿y qué te Sí. frustraba? ¿Qué hacías de ese por qué no? ¿Por qué? El por qué esa, ¿qué pensabas tú? Bueno, mm, tú estás llena de preguntas maravillosas, ¿no? Pues me Que encuentro nunca con me una han persona hecho en la vida, maravillosa que quiere que que nunca haga. me han hecho en la vida. Eh, ah, yo creo que me frustraba mucho porque eh, como yo tenía, nosotros de niños, con mi familia, mi papá nos enseñó un trabajo directo con campesinos y apoyaba tan directo y como lo que yo había hecho en los barrios pobres de Bogotá, en los cinturones de miseria de Bogotá, que había trabajado tan directo con la comunidad y que se veía el resultado de manera directa, ¿sí? Era inmediato, porque por ejemplo, para prevenir un deslizamiento, yo cerraba las mangueras de donde traían el agua allá de los cerros de Bogotá y a estos barrios que acababan de llegar estas familias y que ellas llegaban y ponían su cartoncito y luego el agua la traían con mangueras y que yo les decía, mire, solamente cerremos acá la manguera, ya usted no va a tener, ya no se le va a caer la casa, ¿sí? Porque el agua desintegra la roca y al desintegrarla se cae la casa. Entonces eran soluciones prácticas e inmediatas. Entonces, en lo público, yo, a pesar que acompañábamos a las comunidades y a pesar que estábamos en ese ejercicio, había una satisfacción como técnico que era, que podía llevar ese conocimiento también a las comunidades y acompañarlas en un ejercicio público de lo social, pero la solución no era inmediata. Entonces, y en estos 30 años, por ejemplo, como siendo geólogo dedicado a la prevención de riesgos, fíjate que para mí y estas soluciones son de largo plazo, son para dentro de 300 años, 500 años. El cambio climático, no vamos a ver los beneficios de lo que estemos haciendo ahorita. Eso va a ser para dentro de 2000 años, 3000 años. Entonces son siempre como soluciones de a largo plazo que yo creo que me iba frustrando y me generaba como impotencia muchas veces de no ver los resultados de manera inmediata o la restauración de una cuenca de manera inmediata, ¿no? La restauración del recurso hídrico de manera inmediata. Entonces, en lo público hay mucho de lo de largo plazo y mediano plazo, ¿no? No hay tanto de la solución inmediata, pero que mira que lo vine a excepción yo creo que sí existe con otras disciplinas, como puede ser, lo mío era porque era el tema ambiental, pero hay otras disciplinas que pueden ser como la disciplina de la salud o la disciplina de la educación de un profesor que inmediatamente Claro. palpa el crecimiento de un niño o un enfermero, por ejemplo, en una sala de emergencia. Pero fue el consulado en Y ahí vamos, Londres quien y me ahí permitió vamos. a mí. Sí. Sí. Bueno, y es que, bueno, como saben, Ricardo Lozano, además de todo este trabajo, fuiste ministro. Ujú, ¿Cómo te calificarías sí. del 1 al 10 en ese ejercicio tú mismo? Ministro de Ambiente. Mm, sí, bueno, entonces entré al ministerio ahí desde cuando se creó. Entonces, y mira la coincidencia. Ayer me llama una amiga que hace 30 años, hace 30 años entramos juntos al ministerio y estábamos hablando de que pues, no nos hablábamos hace muchos años. Ella ya se jubiló. Entonces me llamó porque me ha visto ahora en las redes, entonces queríamos hablar y recordamos todo lo que pasó en el momento. Había mucho carisma, había una entrega de todos nosotros para crear el ministerio y servir al país desde el tema ambiental, que es muy lindo, muy romántico. Entonces, ese romanticismo se perdió, ese carisma se acabó.
claro, después de 30 años empiezas unas entidades grandes a crecer y empiezan a medirte ya es por la cantidad de cosas y no por la calidad de las cosas. Entonces, y preciso, entonces después de 30 años, a mí me nombran ministro. Entonces, pero ya sin el carisma adentro, ¿no? No, no el mío, Sí, no pero de el la piel. carisma de toda la estructura, ¿no? Porque además el ministerio no solamente es un ministerio, una entidad, es un sistema nacional ambiental, ¿no? Como el sistema de la salud, que está el ministro y están todas las entidades que implementan, ejecutan. Entonces, y en esos momentos nos tocaron momentos difíciles del ministerio, en una polarización, no solamente el carisma a nivel del sector ambiental, sino a nivel global. Entonces, la polarización que estamos viviendo en el planeta entero, pues nos tocó a Colombia también. Y ese ejercicio en la que tú ya no escuchas al otro, sino que tú tienes que a la fuerza desarrollar tus intereses individuales sin escuchar al otro y ya no trabajar de manera conjunta por la polarización misma en la política y en cualquier factor, pues hizo que yo no lo disfrutara, que no disfrutara mucho el Sí. ministerio, pero me sentía muy orgulloso de mis compañeros porque yo Pero ¿y representaba la a eso. calificación? ¿Te dabas del 1 al 10 que un 3 o un 10? No, la calificación no es para todos, porque entonces lo que te decía era que el sistema no era yo. Yo creo que uno como ministro solamente aporta un pedacito porque el resto lo hace toda la gente. Yo creo el equipo mío, 10, o sea, todo el equipo que yo tuve detrás, maravilloso, que fueron estos amigos míos de hace 30 años que estuvieron ahí detrás ayudándome, ¿no? Pero eran ya poquitos, ya no éramos 30, 40, 50, éramos 3, 2 que me estaban apoyando en el ministerio. Ellos, mis Mejor dicho, así quedamos agradecimientos. 10 y ya. Gracias. Bueno, y eso, como la vida no es derechita, ¿no? Va para arriba, va para abajo, terminaste en Londres como cónsul general de Colombia. Una función muy querida y también muy dura, ¿no? Yo, a ver, yo creo que aquí conocí el amor, es decir, en Londres, porque en esas carreras mías de venir de provincia a estudiar carrera solo y solo en el sentido de cumplir esos sueños, porque luego en Bogotá también conocí a mi esposo, al actual esposo que tengo también, Marco. Eh, eh, el ejercicio de la laboral en Bogotá haces que tú no, a pesar que te conectas, porque hay diferentes grados de conexión con las personas, yo soy una persona que conecto con las personas, no, yo creo que no escuchaba lo suficiente que uno debe escuchar a las personas en la vida, ¿no? Y aquí aprendí a dedicar tiempo valioso a escuchar y estar en la puerta en el consulado cuando llegué, porque yo llegué en pandemia, pues estaba cerrado el consulado, no se atendía de manera presencial, se atendía de manera virtual. Y yo como estaba acostumbrado a correr y a servir, venía del ministerio, inclusive en pandemia como ministro, siempre estuvimos al frente, ¿no? De todo, nos movíamos por todas partes, a pesar que todo el mundo estaba aislado, nosotros como ministros sí estábamos actuando en las calles, a mí me tocaba ir a toda la ciudad y yo veía las ciudades solas y yo tenía que estar mirando qué pasaba con la calidad del aire, qué pasaba con el incendio, apagar el incendio acá, apagar el incendio allá. Siempre estuvimos activos, ¿no? La verdad, muy pocas veces estuvimos aislados. Siempre fue diario salir temprano a 5 de la mañana, atender lo que pasaba en Colombia. Pues llegué a hacer lo mismo a Londres, ¿no? Y me paré en la puerta. Entonces lo que hice fue llegar y estar en la puerta y atender buenos Literalmente, días. no es algo Literal. figurativo, simplemente el señor parado en la puerta. Entonces, porque yo estaba acostumbrado a eso. Y yo llegué el mismo día y el otro día ya estaba yo allá. Y entonces fue bonito porque, claro, la gente llegaba directamente a la casa de los colombianos a pedir apoyo y yo decía, claro, por supuesto que necesita, sigue acá, espérame, ya te atiendo.
y la gente no entendía que yo era el mismo cónsul que les resolvía los problemas. Entonces fue bonito Creían que era el porque yo portero. después, Muchos pensaban sí, que era el portero. y entonces después sí me sentaba, entonces después de que la gente entraba, hacíamos la fila juiciosa, no sé qué, yo había el proceso de escuchar a las personas. Entonces era muy bonito porque escuchaba realmente lo que pasaba y sentía a María B que sí podía ayudar muchísimo. Y yo tenía todas las facultades para ayudar. Entonces eso era inmediato, se ayudaba de manera inmediata. Y ahí me empecé a dar cuenta, y yo mismo, en mi intensidad en la vida que tenía en Bogotá, yo mismo me fui curando de muchas enfermedades. O sea, que a uno le trae el estrés y que le trae las ansiedades. Entonces yo ya dormía, por ejemplo. Yo empezaba a conectar, yo decía, pero yo ¿por qué ya duermo? ¿Por qué estoy durmiendo acá? Si ya estoy corriendo también. Claro, porque entendí que así como yo también podía dar amor a las personas, la gente me daba mucho amor también. Entonces yo también entendí que yo también recibía mucho amor, yo también a la gente me escuchaba, entonces yo también conectaba y eso me fue enamorando. Y eso fue, Mm. entonces a eso llamo yo el amor. El amor es eso, ¿no? Es entregarse. Mm. Bueno, y ya pasa el consulado, regresas y estás en una disyuntiva, ¿qué hacer, no? Y te encuentras otra vez con el periodismo. ¿Por qué el periodismo y no quedarte más bien en tu hacienda disfrutando solo del... Bueno, no, Bueno, que ya ambas cosas, ¿no? Porque no, ahí estamos, mira que yo estoy con mi cafecito santanderiano de la mariposa. sí, Aquí estoy. sí. Yo también lo tengo acá. Espérame, te lo traigo. Y, Eh, sí, entonces mi cafecito también. Y entonces, Qué rico. eh, Bueno, estamos hablando de eso de ese, el ahora, ¿no? Entonces, donde estás entre el periodismo, el campo, esta encrucijada otra vez de vida. sí, entonces dije, estando acá en Londres, Mauricio Jaramillo me dice, porque son las personas maravillosas, esos son los embajadores que tenemos, que me dice, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no miramos cómo me puedes traer café especial? Le conté que teníamos la finca en Santander. Y entonces me dijo, eso es lo que yo quiero los cafés especiales, bajo sombra, con agua, diversidad, etcétera. Entonces dije, pues sí, ¿por qué no? Y sobre todo porque era un gran amigo, ¿no? Porque son personas maravillosas, que la que yo dije que me enamoré de todas las personas acá en Londres. Y entonces también para no desconectarme otra vez del amor, entonces dije, voy a hacerle caso a Mauricio, voy a traerle su café especial y así fue como conectamos otra vez y entonces, pero nosotros con mi esposo tenemos la base en Bogotá y mis hermanos están apoyando a mi papá en la finca. Entonces mi papá, a pesar que mi papá sigue subiendo a la finca todos los días, tiene 85 años, mis hermanos lo están apoyando bastante. Entonces dije, yo creo que los ayudo más en esta parte de la promoción de los cafés especiales que estando en Bucaramanga. Entonces, estando en Bogotá, retomo mi ejercicio periodístico, porque yo escribo, también escribía para varios medios de comunicación, pero me gusta más conversar, me gusta más escuchar a las personas. Entonces, por eso creé el podcast simultáneo, el podcast y el cafecito. Café y mucho más, ¿no? Bueno, Sí. y hoy como haciendo todos estos repasos, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo Ricardo Lozano en todo este transcurrir de subidas, bajadas, la política, las frustraciones de los diferentes ejercicios? ¿Quién es hoy después de todo esto? Bueno, algo bonito que tengo, María B, es que no soy político. O sea, nunca entré a la política. Entonces, eso es muy importante porque la gente me dice, bueno, ¿y usted cómo fue ministro de Ambiente o cómo fue cónsul sin ser político? Y es que, pues obviamente, porque en el ejercicio de lo ambiental, no sé si en otras disciplinas, pero en lo ambiental se valora bastante la ciencia,
se valora bastante a los biólogos, a los geólogos, a los ingenieros ambientales. Entonces, sobre todo el conocimiento, ¿no? El conocimiento de la tierra, que a veces puede ser muy extraño, muy difícil de entender, pero haber tenido una carrera de 30 años, pues hizo que el presidente Duque en su momento me nombrara ministro de Ambiente y también yo había trabajado también con los otros presidentes atrás, con otros cargos, como director general del IDEAM o también como negociador para el Acuerdo de París o miembro del Fondo Mundial para Adaptación al Cambio Climático, representando a todos los países en desarrollo en Alemania, etc. Entonces, fue un ejercicio de 30 años sin la política porque me di cuenta que no era capaz de ejercer esa disciplina, que para eso se necesitan otras habilidades que yo no tengo, que mi familia tampoco tiene. Entonces decidí seguir conectado con la gente y lo mismo en el consulado. En el consulado fue igual, el presidente, no habíamos firmado el Acuerdo Reino Unido-Colombia de Sostenibilidad, lo habíamos hecho cuando estaba de ministro y estaba precisamente esa necesidad acá de Londres de tener ese cónsul y por eso el presidente me manda para empujar la alianza y la COP de cambio climático que era en Glasgow en ese momento, hace 2 años. Y vine a esa coordinación de las tormentas de Colombia en Glasgow. Entonces, cuando me dices, ahora como me siento muy satisfecho de haber alcanzado esas posiciones sin haber seguido el camino de muchos, ¿no? Sino como labrando mi propio camino, un camino muy fácil, como me lo dijo al principio de esta carrera Vicky Hernández, la actriz Vicky Hernández, muy famosa en nuestro país. Porque yo también soy artista, yo pinto, yo canto en coro en la universidad cantaba y estoy muy cercano a los artistas. Para mí era una maravillosa actriz que teníamos en nuestro país, hace 30 años ya fue la que me dijo, sigue tu corazón y ya, eso es todo. Entonces seguí mi corazón, seguir el corazón es hacer tu propio camino. Mientras que todos van para la derecha, yo voy para la izquierda. Mientras que los otros van para la izquierda, yo voy para la derecha. Es lo que me diga mi corazón. Entonces, obviamente, es construyendo día a día, pasito a pasito, pasito. Entonces, me siento el día primero muy orgulloso de lo que hice. Me siento feliz de estar en buena salud también. Darle gracias a la vida que puede hacer todo esto y ahora estando con buena salud. Y tercero, sintiendo que mi corazón todavía sigue estando ese niño soñador de querer seguir sirviendo a la gente, pero sobre todo en el cual cuando me vine y era en el ejercicio de entender a las personas, conectarme con ellas, sentirme útil con ellas, pero a la vez recibir de ellas el amor tan grande que es lo que me hace mover hoy día. Fabuloso. Muéstranos ya para despedir tu tacita hermosa. Y es que aquí estamos también en el podcast, y es que nos toca también describirla para los que no la pueden ver. Sí. Bueno, gracias. Esta es nuestra mariposa, que es la insignia también de nuestro país. Y resulta que representa a mi hermana que murió hace 2 años y medio. Mi hermana sufrió una enfermedad huérfana que era esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, tiene el símbolo de la hacienda, se llama Hacienda Malabar en Santander. El color naranja es el color de la tierra, lo quise poner porque es el color de los geólogos, el color de la tierra además. Y en nuestra finca están estas mariposas azules maravillosas que siempre representan a su país, pero cuando mi otra hermana mayor, cuando va todos los días a la finca, la mariposa la acompaña a ella, acompaña a mi papá y acompaña a Claudia. Entonces sabemos que es nuestra hermana y por eso la quiero también traer a ella, porque inclusive ella también me ayudó en ese ejercicio de entender y de sentir mucho más el amor, en cuanto a que me recordara esas personas maravillosas que pasan por nuestras vidas, que vienen y nos enseñan y que nunca las podemos olvidar, y que esas memorias que vienen, esos seres mayores que vienen, nos vienen a enseñar tantas cosas importantes que a veces se nos olvida y que siempre debemos estar conectados con ellos, ¿no? Porque nos hablan y nos protegen y nos cuidan. Eso es lo que representa el café nuestro de Malabar. Malabar, maravilloso. Y aquí yo lo estoy disfrutando también, delicioso. Bueno, y muchísimas gracias, Ricardo. Hemos tenido una tertulia hermosísima,
llena precisamente de eso, ¿no? De encontrarnos en el amor. Así es. Y a ti también muchas gracias, María Belén, porque tú también representas a esos colombianos que me enamoraron tanto y representas a tantas luchas, esfuerzos, trabajos duros que tienen que pasar nuestros connacionales en una cultura tan diversa como es la británica, y por las que nosotros nunca nos rendimos y que siempre estamos acá y la labor que ustedes hacen también como mujeres colombianas representándonos a todos nosotros también, porque de eso también aprendí de ustedes, todo el ejercicio que ustedes como víctimas también del conflicto, María B, no se han quedado cruzadas de brazos, sino lo contrario, han dicho vamos a seguir adelante, pero también vamos a acompañar a más víctimas en Colombia y vamos a acompañar no solamente Colombia, en Latinoamérica, con el trabajo que tú haces con todas las mujeres latinoamericanas también aquí en la Casa Latina y con el trabajo que haces tan grande de darnos ejemplo a todos nosotros de qué significa el ejercicio de avanzar en nuestro país, creer en nuestro país, creer en nuestra gente y de nuestra reconciliación y nuestro renacer en Colombia, dando ese ejemplo que ustedes hacen tan grande, que me inspiraron y que me van a seguir inspirando en el resto de mi vida. Gracias. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Lozano, aquí. Y nosotros nos vamos y la próxima semana volvemos con otra tertulia, la tertulia del martes. Gracias, Ricardo. A ti, gracias.